Saludos, bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Tenemos lunes 15 de mayo, iniciando esta segunda mitad de este mes. Nosotros vamos a leer dos textos el día de hoy, texto 14, un texto que ya lo leímos hace unos días atrás, y aparte el texto 15, estas dos encarnaciones del Señor Supremo que la vamos a encontrar en el canto séptimo y octavo. Ahora nos vamos a enterar de quién estamos hablando. Así que bienvenidos, espero que hayan tenido un agradable y provechoso fin de semana. Vamos a comenzar. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traipishta Porubhayaha Sanrisimha Rupam Kritva Brahmat Brukuti Damrista Karalavaktram Daitiendram Ashugadaya Vipatan Tamarat Urau Nipatyam Vidadara Nikaispurantam. La traducción del verso es la siguiente. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrisimhadeva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios, Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. Vamos a ir al comentario. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. La historia de Hiranyakashipu y su gran hijo devoto, Prahlad Maharaj, se narra en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu se volvió muy poderoso mediante logros materiales y se creyó inmortal por la gracia de Brahmaji. Brahmaji rehusó otorgarle la bendición de la inmortalidad debido a que él mismo no es un ser inmortal. Pero Hiranyakashipu obtuvo de Brahmaji, en una forma indirecta, la bendición de volverse casi igual que un ser inmortal. Hiranyakashipu estaba seguro que no habría de ser matado por ningún hombre ni semidios, ni por ninguna clase de arma conocida, y que tampoco moriría de día ni de noche. El Señor, sin embargo, adoptó la encarnación mitad hombre y mitad león, que se encontraba más allá de la imaginación de un demonio materialista como Hiranyakashipu, y así pues lo mató, manteniendo la bendición de Brahmaji. El Señor lo mató en su regazo, así que no fue matado ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo. El demonio fue atravesado por las uñas de Nrisimha, las cuales se encontraban más allá de las armas humanas que podía imaginar Hiranyakashipu. El significado literal de Hiranyakashipu es, entre comillas, aquel que busca oro y un lecho suave, lo cual constituye el objetivo último de todos los hombres materialistas. Estos hombres demoníacos, que no tienen relación alguna con Dios, gradualmente se envanecen con las adquisiciones materiales y comienzan a desafiar la autoridad del Señor Supremo y a torturar a aquellos que son devotos del Señor. Prahlad Maharaj resultaba ser el hijo de Hiranyakashipu, y debido a que el muchacho era un gran devoto, su padre lo torturó tanto como pudo. Ante esa situación extrema,
el Señor adoptó la encarnación de Nrisimha Deva, y tan solo para acabar con el enemigo de los semidioses, el Señor mató a Hiranyakashipu de una manera que se encontraba más allá de lo que el demonio podía imaginar. Los planes materialistas de los demonios ateos son siempre frustrados por el Todopoderoso Señor. Fin del comentario. Bueno, tenemos aquí este verso 14, que como dije, lo leímos hace unos días atrás. Leímos este verso cuando correspondía para el día de Nrisimha Deva. Y fuimos al Bhagavatam para poder identificar en qué porción del Bhagavatam podríamos encontrar esta descripción. Y estoy desplazándome allá nuevamente. Estamos aquí en canto séptimo, la ciencia de Dios. Y entonces es aquí donde encontramos la descripción de la aparición de estos tres personajes. La aparición por un lado, del señor Nrisimha Deva. Luego vamos a encontrar también, antes que nada, en realidad, el canto séptimo nos va a dar primero información de Hiranyakashipu. Luego, después de dedicar un momento y un par de capítulos, 3 en particular, el capítulo 2, 3 y 4, se va a hablar de Hiranyakashipu. Luego se va a pasar a hablar de Prahlad, el hijo, su hijo, en los próximos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Para entonces, en los próximos 2 capítulos, 8 y 9, se va a dar paso al protagonismo del señor Nrisimha Deva. Para finalmente entonces terminar en el capítulo 10 dando una descripción del carácter de Prahlad Maharaj y las actividades de él. Luego aquí, como un dato interesante de este canto séptimo, a partir del capítulo 11, un tema que vamos a decir en sentido, podríamos decir historiográfico, está desvinculado con Prahlad, está desvinculado. El capítulo 10 todavía nos habla de Prahlad, pero el capítulo 11 va a centrarse en otro tema. Obviamente hay un vínculo entre los dos, porque Prahlad tiene un comportamiento excelso, ¿no? Y este capítulo 11 va a terminar, del 11 en adelante va a terminar este canto, y aquí se va a hablar de la sociedad perfecta como título de este capítulo 11. Y aquí se describen las 4 clases sociales. Esta es una sección de lo más interesante en el canto séptimo. Capítulo 12 todavía se va a hablar de la sociedad perfecta, pero ahora en las 4 clases espirituales, que en algún momento vamos a hablar un poco más de esto. Vean el capítulo número 13, el comportamiento de la persona perfecta. Es de lo más interesante. Capítulo 14, la vida familiar ideal, y el capítulo 15, que da final a este canto séptimo, se titula Instrucciones para los seres humanos civilizados. Un canto séptimo realmente muy emocionante, muy interesante. Ok, entonces volviendo al verso, no vamos a mencionar más, simplemente leímos este comentario. Prabhupada habla de Nrisimha Deva, más bien de Hiranyakashipu, como él de tantas maneras hizo planes para nunca morir. Puedo decir algo breve aquí, es que así como Hiranyakashipu, quienes conocen la historia, él intentó, buscar la inmortalidad, buscó ser inmortal, pero al darse cuenta de que no podía ser inmortal, entonces vamos a decir que firmó un contrato, bueno, no fue un contrato, pero para decirlo de otra manera, firmó un contrato en donde las cláusulas eran: no voy a morir ni de día ni de noche. O sea, él estaba intentando encontrar, digamos, esos puntos ciegos que a veces hay también en las leyes. Y, o sea, está bien, voy a morir, pero
por favor, que yo no muera ni de día ni de noche. Ah, está bien. Y intentando de esa manera, como dije, encontrar ahí los puntos ciegos. Voy a morir, si es verdad que voy a morir, que no muera ni a manos de un ser humano, ni a manos de ningún animal, ni que tampoco me mate ningún arma. Si voy a morir, que no me mate ningún arma. De tal manera que él pensó en todas las opciones posibles, pero no pensó en, como aquí Prabhupada señala, vamos a regresar, no pensó en él, lo genial de Krishna, el Señor Supremo. Es así como él al final terminó siendo atravesado por las uñas del Señor. Y resulta ser que las uñas pues no eran ni armas, ni tampoco era un animal, porque en realidad era mitad hombre y mitad animal. Era una especie inédita. Y así es como, a pesar de que Hiranyakashipu se las ingenió tanto para tratar de encontrar esos puntos ciegos, aún así Krishna supo cómo, sin ningún problema, supo cómo resolver el asunto. Entonces, puedo decir que aquí Prabhupada habla también de los planes materialistas. Déjenme ver. Voy a subrayar. Prabhupada habla de las personas materialistas. Él dice lo siguiente. Estos hombres demoníacos que no tienen ninguna relación con Dios, gradualmente se envanecen por las adquisiciones materiales. Como frecuentemente hacemos la invitación en estos programas, la invitación a hacer una segunda lectura a este tipo de afirmaciones. Prabhupada habla de hombres demoníacos que se envanecen con adquisiciones materiales. Y podríamos concluir diciendo que yo no soy ese tipo de persona, no soy un demonio que me envanezco con adquisiciones materiales. Sin embargo, vale la pena prestemos un poco de atención eventualmente a nuestra propia vida, en qué medida nosotros, si bien en verdad estamos participando en un proceso, en un sendero religioso y espiritual, en qué medida nosotros vamos también a través de adquisiciones materiales, sin que nos percatemos, vamos gradualmente envaneciéndonos. Y eso es de lo más necesario que nosotros como estudiantes estemos pendientes de ello, porque sería muy inocente de nuestra parte y muy, inocente, ignorante de nuestra parte, concluir de que, bueno, como yo no soy un materialista demoníaco como Hiranyakashipu, entonces yo podría concluir que no hay posibilidad de que yo me envanezca con adquisiciones materiales, porque eso les pasa a los materialistas. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que en la medida en la que estamos, mismo a pesar de que vamos en el proceso, todavía, y sin duda, somos vulnerables y estamos susceptibles a que en nosotros también aparezca esa vanidad, que nos envanezcamos. ¿Por qué? Por adquisiciones materiales. Y como dice el dicho, como dice la frase, no bajar la guardia, que no se nos duerman, que no se nos duerma, ¿cómo se dice? El pájaro, y pensar que ya está, que nosotros no tenemos que prestar atención a eso, indudablemente. Y no solamente quedar envanecidos por adquisiciones materiales, sino también anhelar, volviendo aquí, en realidad esto era lo que quería decir de Hiranyakashipu, cómo él intentó planear su futuro de tal manera que no fuera muerto. Así similarmente nosotros podríamos llegar y que podríamos quedar presos de la ilusión, de esa vanidad material, pensando que, así como Hiranyakashipu planeó tanto su futuro para no morir, nosotros podríamos caer en la trampa de planear el futuro y el futuro llenarlo con adquisiciones materiales y pensar que esas adquisiciones materiales me van a dar bienestar. Dicho de otra manera, ok, voy a planear mi futuro y voy a pensar en que, bueno, necesito una propiedad, una casa propia, necesito suficiente dinero, necesito un buen empleo, necesito tener buena salud, voy a alimentarme bien, voy a hacer ejercicio, voy a tener buenas amistades.
Es un plan para el futuro, incluye todas esas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué medida nosotros, esos planes para el futuro, estamos incluyendo a Krishna, ¿no? ¿En qué medida yo estoy planeando mi futuro sabiendo que voy a darle prioridad a mi vida espiritual? ¿En qué medida, ok, yo estoy planeando que mi futuro voy a intentar tener un buen trabajo, no sé, o voy a mantener mi trabajo, qué sé yo, estudios o buena salud? ¿Y en qué medida estoy pensando yo en que voy a tener fuerza en mis yapas, fuerza en mi lectura? ¿En qué medida estoy proyectándome a mejorar mi lectura, mejorar la cantidad y la calidad de mi tiempo que le dedico a las escrituras, al yapa? ¿O será que así como Hiranyakashipu, será que así como Hiranyakashipu él dejó de lado el factor Dios y al final terminó muerto? ¿En qué medida nosotros estamos dejando de lado el factor Dios, el factor divino? No solamente el factor Dios, no solamente a Dios, sino también nuestra propia práctica espiritual. Y pensamos, o en qué medida estaremos pensando, que adquisiciones materiales me van a dar bienestar para el futuro. Esa, como dije, es una reflexión que vale la pena eventualmente y periódicamente estarla monitoreando en nuestra propia vida, ¿no? Vamos al siguiente verso. Vamos al siguiente verso, entonces, verso 15. El líder de los elefantes, estoy leyendo la traducción del verso 15, cuya pierna fue atacada por un río, en un río por un cocodrilo que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomó una flor de loto en su trompa, le habló al Señor diciendo, abre comillas, oh disfrutador original, Señor del universo, oh liberador, tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado. Cierra comillas. Prabhupada comenta lo siguiente. La historia de la salvación del líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en el río por un cocodrilo que tenía una fuerza superior a la de él, se describe en el 8º canto del Srimad Bhagavatam. Puesto que el Señor es conocimiento absoluto, no existe diferencia entre su santo nombre y la personalidad de Dios. El líder de los elefantes se encontraba muy afligido cuando fue atacado por el cocodrilo. Si bien el elefante es siempre más fuerte que el cocodrilo, este último es más fuerte que el elefante cuando se encuentra en el agua. Y debido a que el elefante había sido un gran devoto del Señor en su nacimiento anterior, pudo cantar el santo nombre del Señor en virtud de sus buenas acciones pasadas. Todas las entidades vivientes se encuentran siempre afligidas en este mundo material, debido a que este lugar es de una naturaleza tal que a cada paso uno tiene que experimentar alguna clase de aflicción. Pero aquel que se encuentra sustentado por sus buenas acciones pasadas se dedica al servicio del Señor, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 7.16. Aquellos que están sustentados por actos impíos no pueden dedicarse al servicio devocional del Señor, aunque se encuentren afligidos. Esto también se confirma en la Bhagavad Gita 7.15. La personalidad de Dios, Hari, apareció de inmediato en la espalda de su cargador eterno, Garuda, y salvó al elefante. El elefante estaba consciente de su relación con el Señor Supremo. Él le habló al Señor llamándolo Adi Purusha, o sea, el disfrutador original. Tanto el Señor como los seres vivientes son conscientes y por lo tanto son disfrutadores, pero el Señor es el disfrutador original debido a que Él es el creador de todo. En una familia, tanto el padre como los hijos son indudablemente disfrutadores,
Pero el padre es el disfrutador original y los hijos son disfrutadores subsiguientes. Un devoto puro sabe bien que todo lo que se encuentra en el universo es propiedad del Señor y que una entidad viviente puede disfrutar de una cosa tal como lo disponga el Señor. Un ser viviente no debe ni siquiera tocar una cosa que no se le haya asignado a él. Esa idea de disfrutador original se explica muy claramente en el Isopanishad. Aquel que conoce la diferencia que existe entre el Señor y él mismo nunca acepta nada sin permiso, sin primero ofrecérselo al Señor. El elefante le habló al Señor llamándolo Aquila Lokanatha, o sea, el Señor del universo, quien es también, por lo tanto, el Señor del elefante. El elefante, siendo un devoto puro del Señor, merecía específicamente ser salvado del ataque del cocodrilo. Y debido a que existe la promesa del Señor de que su devoto nunca será vencido, fue muy adecuado que el elefante apelara al Señor para que lo protegiera. Y el misericordioso Señor, a su vez, respondió de inmediato. El Señor es el protector de todos, pero en primer lugar, Él es el protector de aquel que reconoce su superioridad, la superioridad del Señor. En vez de ser tan falsamente orgulloso como para negar la superioridad del Señor, o para decir que es igual a Él. El Señor es superior por siempre. Un devoto puro del Señor conoce esa diferencia que hay entre Él y el Señor. Por consiguiente, a un devoto puro se le da la principal preferencia debido a su plena dependencia, mientras que a la persona que niega la existencia del Señor y que se declara a sí misma el Señor, se le da el nombre de Asura, y como tal recibe protección de un ilimitado poder, sujeto a la sanción del Señor. Puesto que el Señor es superior a todos, su perfección es también superior. Nadie puede igualarla. El elefante le habló al Señor llamándolo Tirtha Srava, o sea, tan famoso como un lugar de peregrinaje. La gente va a los lugares de peregrinaje para ser salvada de las reacciones, de las acciones pecaminosas desconocidas, pero uno puede liberarse de todas las reacciones pecaminosas simplemente por recordar su santo nombre. El Señor se encuentra pues en el mismo nivel que los lugares sagrados de peregrinaje. Uno puede librarse de toda reacción pecaminosa después de llegar a un lugar de peregrinaje, pero uno puede obtener el mismo beneficio en casa o en cualquier lugar simplemente por cantar el santo nombre del Señor. Qué interesante esto. Repito, uno puede obtener el mismo beneficio en casa o en cualquier lugar simplemente por cantar el santo nombre del Señor. Para un devoto puro no existe la necesidad de ir a un lugar sagrado de peregrinaje. Él puede ser salvado de todo acto pecaminoso simplemente recordar al Señor con sinceridad. Un devoto puro del Señor nunca comete un acto pecaminoso, pero debido a que el mundo entero se encuentra lleno de la atmósfera pecaminosa, es normal que hasta un devoto puro cometa inconscientemente un pecado. Aquel que comete acciones pecaminosas conscientemente no merece en absoluto ser devoto del Señor. Pero un devoto puro que inconscientemente hace algo pecaminoso es indudablemente salvado por el Señor, debido a que un devoto puro recuerda siempre al Señor. El santo nombre del Señor se denomina Sravana Mangala.
Eso significa que uno recibe todo lo auspicioso simplemente por oír el santo nombre. En otro lugar del Srimad Bhagavatam hay una descripción que dice que su santo nombre es Punya Sravana Kirtana. Simplemente cantar y oír todo lo que trate del Señor constituye un acto piadoso. El Señor desciende a esta tierra y actúa en relación con las actividades del mundo, tal como lo hacen las demás personas, tan solo para crear temas con los que se oiga hablar de Él. A excepción de esto, el Señor no tiene nada que hacer en este mundo, ni tampoco tiene Él la obligación de hacer nada. Él viene por su propia misericordia sin causa y actúa como lo desea. Los Vedas y los Puranas están llenos de descripciones de sus diferentes actividades, de manera que la gente en general pueda, en forma natural, estar ansiosa de oír y leer algo acerca de sus actividades. Por lo general, sin embargo, las modernas novelas y obras de ficción del mundo ocupan una mayor parte del valioso tiempo de la gente. Esa literatura no puede hacerle bien a nadie. Por el contrario, agita la mente joven innecesariamente y hace que incrementen las modalidades de la pasión y la ignorancia, conduciendo al creciente cautiverio de las condiciones materiales. La misma tendencia a oír y leer es mejor utilizada al oír y leer acerca de las actividades del Señor. Esto le proporcionará beneficios a uno en todos los sentidos. Se concluye entonces que el santo nombre del Señor y los temas relacionados con él siempre merecen ser oídos, y por consiguiente él recibe aquí en este verso el nombre de Namadeya, o aquel cuyo santo nombre merece ser cantado. Fin del comentario. Aquí aparece en la última línea del texto. Prabhupada citó este calificativo, este adjetivo. Él lo citó al final de su comentario y es también la parte final del texto. Namadeya. La última línea dice: Tirtha Srava, Sravana Mangala Namadeya. Aquel cuyo nombre merece, ¿cómo fue? Merece ser cantado. Bien, vamos a decir nada más por hoy en los pocos segundos que nos quedan. Ha sido un comentario de Prabhupada con varios puntos que lo vamos a dejar para mañana. Vamos a abordar algunos de estos puntos el día de mañana. Hoy nada más vamos a decir lo siguiente. Vamos a identificar en dónde se encuentra esta historia del elefante Gayendra, y esto será encontrado en el 8º canto. Se titula Retracción de las creaciones cósmicas. Y a partir del capítulo 2 se introduce ya la historia del elefante Gayendra. Y se va a dedicar estos 3 capítulos, 2, 3 y 4, cómo el elefante termina siendo salvado por el Señor. Y es una historia también de lo más fascinante. También los invito a que ustedes la lean. Obviamente, como recordamos siempre, se puede hacer toda una lectura completa del capítulo, antes incluso de entrar en el comentario de cada verso. Sin embargo, la lectura completa, cuando se acompaña del comentario de cada verso, es más completa, sin duda. Pero los invito nuevamente a que lean estos capítulos, son estos 3, y al ver la dulce relación que Krishna mantiene con este elefante y cómo él está dispuesto a ayudar, y lo ayuda indudablemente al elefante Gayendra. Entonces mañana nos vamos a detener en este verso una vez más, en el verso 15,
para resaltar algunos puntos importantes que fueron mencionados aquí. Aquí vamos a dejar hoy. Espero que tengan un bonito día, una excelente semana. Y entonces, si el Señor nos permite, nos vamos a ver mañana. Hare Krishna.